mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Muy, pero muy buenas noches, querida audiencia, queridos compañeros de estas horas. Una alegría que puedan estar otra noche más junto con nosotros. Creo que es un invitado que está junto con acá. Ahí se le ve la cabecita. Quería pasarse por desapercibido, pero me parece que no, algo falló. Pero bueno, primero vamos a presentar a nuestros compañeros. Guillermina, buenas noches. Buenas noches, querida audiencia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, querida audiencia. Me copié el saludo ahí. Adrián, buenas noches. Buenas noches. Yo porque quería mostrar la cámara. Buenas noches, querida audiencia. Qué linda nuca que tenés. Pastor, buenas noches. Buenas noches, equipo, y buenas noches a aquellos hermanos y bueno, que se han empezado a conectar a partir de esta hora, de este martes, hoy sí, martes 14, ¿no? Gracias al Señor por este martes 14 de enero, en cual, bueno, anhelamos que sea una noche, que termine una noche de bendición, ¿no? Bueno, continuamos. Guillermina, ¿las actividades? Las actividades, bueno, Yo mañana... parece que Belén no te es- escuchó, ¿sabes? ¿No? Sí, escuché, sí. Bueno, continuamos, dijo... Porque iba a decir algo conforme a lo que dijo él, pero... Sí, me estás peleando, ¿no? Sí. Les cuento las actividades, queridos. Y bueno, las actividades de mañana viene cargado bien el miércoles porque, bueno, desde tempranito hay oración como todos los días de 8 a 9 de la mañana, una bendición. Hoy tuvimos hasta adolescentes compartiendo la oración. Luego de 9:30 a 10:30 compartimos las mañanas con ustedes, querida audiencia. Y en la tarde hay ensayos. Hay ensayos de música, de coro, a partir de las 20 horas, reunión de diáconos, y 19 horas oración también. También está la programación de la Huella Online, como ya les dije. Mañana está Inúndanos Jesús, 16:30. Luego
seguimos nosotros, 19 horas Soldado de Jesús y 23 horas en compañía del pastor para finalizar la jornada. Hace mucho que no se decía la programación de los días. Está bueno poder recordarlas. Bueno, les paso hoy a informar el número de teléfono. Le iba a preguntar a Adrián si lo sabía, pero no sé si lo sabe. No, no lo sé. Bueno, el número de teléfono es 096-799-986. 096-799-986. Para que puedan mandar sus mensajes. Bueno, que está bienvenido. Bueno, continuando. Adrián, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. No te hace vergonzoso, que vergonzoso no tenés nada. No, tengo sí. Pero nada, bien, contento de estar acá. ¿Aprendiendo? Y aprendiendo, como siempre. Bueno, antes de arrancar con las preguntas que Guillermina ahí me va a colaborar, ¿quieren compartir algo, decir algo? Pablo, Pastor, Guille. Sí, hoy cuando llegué acá escuchaba un parlante que había o algo y en el programa de Belén, a sus pies. Ah, sí. ¿Supiste algo vos? Sí, hoy escuché el final de A sus pies, había dos invitadas especiales. ¿Qué Sí. pasó a sus pies? ¿Qué pasó? Eso quiero preguntar. ¿Qué pasó? ¿Estuviste en el programa? Nos invitaron, sí. Madre e hija. Sí, ¿Y? madre hija. Estuvo bueno. Hace pila que nos habían invitado y por X razones no se podía, o nosotros no podíamos, o Belén no podía. Pero bueno, pudimos participar del primer programa de ella, del año 2020, y estuvo bueno, estuvo interesante, aprendí cosas que no sabía. ¿De qué hablaron? Hablamos de la relación. ¿Y? Más bien, fue mamá la que pudo hablar un poco de eso, ¿no? Pero... ¿Te dejó bien? Sí, me dejó bien, creo. Creo yo que sí. No sé. Ahí se va dando. Pero estuvo muy lindo el programa, así que una bendición a todos. Si lo quieren escuchar, lo pueden escuchar grabado. Así que bueno, un saludo a Belén. Bueno, tenemos... ¿Qué pasó? Sí, y estuvo precioso y bueno, también el aporte de una madre que daba, vos sabés que me bendijo cuando ella le contaba a la audiencia la bendición que habían sido los referentes en la adolescencia tuya. Ah, sí. Una bendición también. Me bendijo y me recordaba también de cuánta ayuda fue para nosotros la adolescencia de Valentina, cómo nos ayudó Claro. lo que fue todo la escuela bíblica, ¿no? Sí. Vamos a leer un par de mensajes. Carlos Fabián dice: muy buenas y bendecidas noches. Me alegra que estén pronto para escuchar y esperar palabra de Dios. Roberto Quiroga dice: bendito sea Señor por los siglos de los siglos. Amén. Pablo Batista dice: buenas noches, bendiciones al equipo de las Toscas Canelones. Y Patricia Bautista dice: un abrazo grande y saludos al equipo. Sí, saludos entonces a cada uno de estos compañeros y hermanos que que nos están saludando de diferentes lugares, ¿no? De lugares cerca, pero también de lugares bastante lejitos. Les mandamos un abrazo y bueno, esperamos que en esta hora podamos construir cosas en el Señor buenas y que colaboren a nuestro conocimiento y fe, ¿verdad? Que eso es lo importante de todo lo que debemos hacer, intentar ayudarnos unos a los otros para que nuestra relación con Dios que sea cada vez mayor, ¿no? También hay un mensaje por WhatsApp de Ricardo, dice: bendiciones hermanos, y les cuento, hace un tiempo los testigos de Jehová están en la puerta de mi trabajo y yo hablo con ellos y un día me dicen: si Jesús es Dios, ¿cómo no sabía el día y la hora de su venida? Y el Señor me tuvo un tiempo hasta que pude saber la respuesta que quiero compartir, que todas las cosas nos ayudan a bien. Es el mandar. Un abrazo para Ricardo. Amén. Así que una semana tú no te digo que van en la puerta. No, más tiempo. Más, ¿no? Ana Artinian
Dice, buenas noches, bendiciones, muy lindo el programa y las invitadas de mamá e hija. Muy especial, bendiciones a todos. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Amén. Bueno, no me hicieron la pregunta. Lo que hacen a vos siempre. ¿Qué la hace? ¿Quién la hace? Más vale que esté bueno el programa. ¿Qué tenemos para hoy, Guille? Hoy Escuchen todos, a ver. Hoy tenemos viene para viene hoy, bravo, a ver, sí, a los pensadores. nos mandó la audiencia unas preguntas y bueno, vamos a ver cómo viene. Gracias a Dios, creemos que el Señor nos va a ayudar hoy. Dice así, la primera pregunta dice, Ya tenemos preguntas, ya yo pensé que era qué tenemos para hoy. sí, ¿Tiene no que le ver puse con título ayer? al tema, pastores. Bueno, menos mal. Capaz que continúa lo de ayer. Bueno, vamos a ver. Dice así. La pregunta dice, ¿qué es el espíritu de Jezabel y cuáles son sus características? Paso. Ah, Sí, a mí no me miren. ¿Sabes algo de eso, Adrián? Algo estuve leyendo. Ah, Babi se informó y todo. pará, ¿cómo que estuviste leyendo? ¿Porque sabías? Por ahí escuché. Bueno, pero... Vamos más? a decirle a la audiencia primero, por ¿Quién si es? hay alguna persona nueva, quién era Jezabel. Yo no tengo absolutamente Bueno. ni idea. Podemos leerlo allí en la palabra de Dios en Primera de Reyes 16:31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Está hablando allí del reinado de Acab, que era un rey de Israel, el reino del norte. En ese momento se había dividido en dos reinos, y en el reino del norte reinaba Acab, y tomó por mujer a una princesa de los fenicios, lo cual ellos adoraban a un dios, a Baal y a Acera, a la imagen de Acera. Esta mujer, Baal, al que adoraba, ese dios que adoraba, era un dios de los fenicios, implicaba que ellos hacían muchas prácticas perversas en cuanto al área de la sexualidad y todos esos sacrificios, ¿no? Ellos, o sea, que era un dios que tenía que ver en cuanto a la sexualidad. Bueno, más o menos la información que saqué, y buscando también después más adelante en otros pasajes de Primera de Reyes, que es donde se habla de esta mujer y todo lo que luego ella hace y cómo lo convence a Acab, ¿no? Y lleva al pueblo a adorar a dioses que Sí, ya sabemos que Dios quién es Jezabel. Jezabel. Ahora, vos decís qué es lo que hace. ella adoraba a Baal y a Acera, que eran dioses fenicios, lo cual también llevó a su esposo a adorar, y también al pueblo de Dios. Ajá. Bueno, ahora sí la pregunta. Sí, la pregunta dice así, perdón. Vamos a aprovechar que Dice, tenemos ¿qué al es? teólogo Adrián. Claro. Teólogo. ¿Qué es el espíritu de ahí Jezabel? tenemos. ¿Qué es el espíritu de Jezabel y cuáles son sus características? Estamos mirando a Adrián. Bueno, las características no me las sé. No, pero más o menos estuve leyendo algo ahí, y que Jezabel es un espíritu, ¿no? Es un espíritu inmundo, dice, que busca la destrucción, ¿no? Y que hace una alianza con... ¿cómo eran los dioses? Es Baal y Acera. Baal y Acera,
y, y bueno, y que tratan de... Sí. Eh, Ayúdame, Guille. Sí, no, yo lo que vi transpirando. que también Sí, un poco. ella pervirtió lo que fue, ella pervirtió lo que a su esposo acá, Ahí ¿no? va. Lo hizo que fuera en pos de esos dioses, lo cual Dios aborrece, Ujú. ¿no? Y, o sea, ya ella lo manejaba. Ya no era la autoridad, por ejemplo, el rey allí, sino que ella lo manejaba. Y allí hay un principio también de rebeldía, ¿no? Sí. Y bueno, hizo que se fuera el pueblo y provocó la ira de Dios, del Dios de Israel. Ahí Dios manda a Elías, ¿no? El Sí, espíritu y de luego Elías. Dios manda a un hombre, a Elías, levanta a Elías, ¿no? El Bien, profeta. Adrián. Bien. Dice, otra cosa que estuve viendo, dice, por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, dice, Abdías, dice, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ella después ya no solo que hizo que su esposo se fuera en pos de ese Dios, sino que también pervirtió el pueblo y empezó a seguir a los profetas, a los hombres de Dios, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que vi y también sedujo a su esposo y a todo el pueblo de Dios, que lo hizo irse, ¿no? En pos de ese Dios que practicaban prácticas paganas, ¿no? Sí, sí. Totalmente paganas. Como Oh, la- no te olvides que estás conduciendo, Guille, ¿viste? O sea, Sí. Bueno, entonces, Belén, ¿vos viste algo de eso? No, ¿viste cómo se siente, no? Cuando te preguntan y... nada, no pasa nada. No vi absolutamente nada. ¿Nunca escuchaste así el Es nombre que de tampoco, Jezabel, el nunca lo espíritu de escuché. Cuando... ahí fue cuando Adrián escuchó la pregunta, explicaron un poco qué era lo que significaba. Pero ni siquiera, viste, cuando hacen broma o algo de eso, nunca escuché nada de eso. Así que vamos a informarnos en el día de hoy. Está bueno, está bueno. Sí. Sí, a mí me ha pasado de repente de escuchar personas que dicen, ay, tiene el espíritu de Jezabel. Y vos sabés que me pregunté, digo, por ver de repente situaciones en personas y han dicho así, ¿no? Y yo digo, pa, ¿de dónde salió eso? Ay, pastor. Bueno, como dijo Guillermina, en base a lo que podemos observar en el Antiguo Testamento en primera instancia, y bueno, después pasaremos un poquito más al Nuevo. Lo que tenemos por referencia de esta mujer, en parte, es que era una mujer que de alguna forma introdujo un daño a la nación, ¿no? Primeramente sedujo a la autoridad mayor que estaba en aquel tiempo, lo conquistó, logró empoderarse de alguna forma, y aunque ella no era la voz principal, de alguna manera era la voz principal porque manipulaba. Entonces las características vienen por ahí. Podemos descubrir cuál es la característica de ella por la forma en la cual ella utilizó lo que era ella, seduciendo al rey y llevándolo a una depravación, porque esa inclinación que Dios le había prohibido a su pueblo, ella no respetó, sino todo lo contrario. Introdujo paganismo, idolatría, fornicación, sexualidad de una manera depravada. Todo lo que podría decirse esos dioses producían: fertilidad, guerra, amor. Entre esas clases de cosas eran los dioses, el Astarot y
y Baal tenían esas cualidades, ¿no? De esa hombría. Entonces ella tenía sitiada la ciudad, porque se dice que tenía alrededor de 800 hombres que se dedicaban a esa clase de ritos. Pero estamos hablando de profetas, no solamente seguidores, sino quienes conducían al pueblo a esa clase de acción. Y todos sabemos que Dios más de una vez trajo juicio y sentencia sobre el pueblo que se rebelaba contra el único Dios auténtico y verdadero. Entonces podemos ver de que Jezabel implica eso, trae esa clase de daño. Ahora no podemos negar de que es algo que se trasladó a todos los tiempos, cosa que implica justamente su sinónimo, ¿no? Su nombre. Es el nombre mismo Jezabel implica eso, ¿no? Implica alguien que no tiene lugar fijo. Y Jezabel, vamos a verlo por lo que dice la escritura, y ahí sí podemos entender un poquito más Apocalipsis, donde Jesucristo nos describe una acción, y ya ahí vamos a ver algo muy duro, porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento y estamos hablando de una nación que está cayendo en una corrupción, idolatría, fornicación, pecado sexual, todo lo que podría decirse en contra de Dios. Bueno, este rey, por causa de esta mujer, lo introdujo. Pero ahí se levanta, bueno, lo que tú decías, el profeta Elías, ¿no? Sí, se levanta el profeta Elías, la voz de Dios que le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si no, si Jehová es Dios. Claro, pero Baal y sus las acciones que implicaba seguir a esa clase de dioses no era el todo. Había alguien que estaba allí elevando al pueblo a que siguieran esa clase de dioses. Es decir, y en este caso es Jezabel. Es decir, ella está por encima de esa clase de acción. Estamos hablando de que no es un espíritu común, si hablamos de lo que es. Nos vamos a dar cuenta un poquito más ahora cuando podamos descubrir en Apocalipsis lo que habla sobre esa clase de acción, ¿no? Y en otra cosa que es muy fuerte y evidente es que esta clase de manifestación no es una manifestación cobarde desde el punto de vista que se deja intimidar. Por lo que vemos, ella intimida al profeta. Es decir, que estamos hablando de que no es algo fácil de poder decir: ah, no, yo lo distingo y chao, tiene esto, tiene aquello. No, es notorio de que se está tratando contra a un gobierno y que manipula y que maneja, otros espíritus. Es decir, no estamos hablando contra una jerarquía mínima, estamos hablando contra una personalidad fuerte que introduce debilidad sobre el pueblo, diferentes debilidades, no es una debilidad. Ella es vendría a ser como la madre de acciones que se introducen dentro de un organismo y lo dañan, lo debilitan, le hacen perder fuerza, lo hacen adulterar, lo hacen matar, lo hacen idolatrizar. Todo eso trae esta clase de operación, ese dominio, esa potestad. Y por lo que vemos ahí en esa acción, no era algo fácil de eliminar, porque el profeta Elías, que no era nadie tampoco para decirse de querer enfrentar, termina huyendo. Esto tiene que ver con mi celular, que no lo conozco porque no tengo celular, entonces el celular creo que es el culpable de los sonidos. Número 8 del programa. Hablamos todavía del celular. Todavía no tengo celular. Y justo hablamos del celular. Y yo dije que no teníamos celular, y esta es una expresión clara de que no tengo todavía. Bien. Entonces vamos por ahí, ¿no? La pregunta tiene que ver... Sí, y las características del espíritu de Jezabel. Estamos numerando algunas, ¿no? Sí. Ya Pastor, entonces también una de las características que sembró desaliento en el profeta, ¿no? Desánimo, y puede sembrar desaliento en la iglesia también. Bueno, pues vamos paso a paso, si querés vamos directamente allá. Porque... Sí, pero pregunto, ¿no? ¿El desaliento lo generó en el profeta ella?
o fue el propio profeta que se desalentó? Pregunto, digo, porque yo creo que, como decía el pastor, hizo otros estragos, ¿no? Sí, Introdujo sí, todo sí, el sí, tipo sí. de Sí, cosas no, tal que vez eso iban fue como el contra corolario, Dios. ¿no? Y no solo eso, sino que, por lo que decías, que como decía el pastor, tiene 800 y pico, o sea, había generado todo un sistema que todos acataban conforme. Claro, ella era el chivo expiatorio, podríamos decir, porque ella en sí o sea, al rey era el que lo dominaba, ¿no? Claro, en sí las características es de controlar. Claro. No importa que no aparezca en su mayor escena, pero es la sombra que está detrás. Es bien de espiritual, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que el diablo no le importa decir yo soy el que tengo el dominio. Lo que le importa es causar el daño que tiene que causar. Aunque de alguna manera quien estén ahí en representación sean personas, mientras él tenga el control, la manipulación, no importa. Y esto tiene que ver con esto. Esta mujer era eso, manipulaba al rey. Y bueno, de alguna manera era muy fuerte lo que causó. Porque vuelvo al punto de Elías. Sí, Elías fue movido porque era un hombre común, dice la palabra, ¿no? Sujeto a pasiones. Un hombre de fuego, por lo que tenemos entendido. Pero también tenía esa característica. Ahora, el mensaje de esta mujer lo afecta. Se ve que de alguna manera esa influencia terrible que tenía ella, en la cual podría decirse, a ver, mataron, eliminaron todos mis seguidores, mis servidores, tenía sitiada la ciudad y en un rato me los mataron a todos, pero ella no se acobardó. No dijo, bueno, voy a esperar, no. Dijo, mañana voy a tener la cabeza tuya también. Es decir, estamos hablando de que no es algo como para decir, bueno, te reprendo, te vas. Elimina un problema y se fue todo. Vos podés sacar esto de una condición, vamos a llamar así, puede haber lo que representaban estos hombres, puede haber idolatría, sí, puede haber adulterio, puede haber, no sé, fornicación, puede haber, no sé, materialismo, puede haber todo eso. Y vos combatís, pero no quiere decir de que ella no busque cómo amedrentarte y amenazar e impedir de que de alguna manera tú te sientas como que es mucho lo que tienes que enfrentar. Que fue lo que le trajo a Elías, ¿no? Que trajo esa sensación de que, y al fin y al cabo hice todo esto, pero todavía me queda este peso pesado. Es bravo lo que estamos viendo acá, ¿no? Es decir, que estamos hablando de ciertas características que dañan al pueblo. El primer objetivo es afectar al pueblo y rebelarse contra la voluntad de Dios. Bien, Dios levanta a Elías, perfecto. Esto sigue, y esto llegamos... algo que es extraño, no digo que logre, no es que tenga más poder, pero podemos ver a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era justamente el Elías de esperar. Juan el Bautista también vino con un mensaje fuerte para corregir el mal camino y enderezar las sendas para que el pueblo de ese momento, el pueblo de Israel, se volviera, se enderezara sus caminos, sus pasos para cuando venga el mensaje del Salvador. ¿Y quién es lo que se levanta ahí? También un estilo muy fuerte, que aunque el profeta era de un hombre de temer, porque era de temer, Juan el Bautista para ese momento él no tenía una persona, no era alguien que decía, bueno, ante el reinado yo no voy a decir las cosas. Por decir las cosas es que fue a la cárcel, y allí, de ese lugar, él termina siendo decapitado por causa de dos mujeres. Para ver el poder que podemos ver detrás de esa, más allá del propósito original. ¿Y qué es lo que le pasa a Juan el Bautista? Que muchas veces nos agarramos ese conflicto. Le genera el mismo sentimiento que podríamos decirse que causa esta clase de manifestación. La sospecha, la duda que Juan el Bautista transmite a Jesús cuando le dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? No estamos hablando de cosas pequeñas, no, gobernadores. Algo que realmente se introduce para afectar. Ahora sí podemos llegar a lo que tú querés, Guillermina. Sí, estaba mirando. Entonces llega a desalentar, a desanimar, a hacer dudar a la persona que tiene el mensaje de Dios. Aún puede llegar a hacer eso. Es que no andan con toda consideración.
aparentemente esta clase de autoridad no va en busca de no otra cosa que no sea autoridad. Es decir, ellos van en busca de los que están en decisión, en autoridad, porque es ahí donde ellos gobiernan y afectan. Es ahí donde ellos se introducen, es ahí donde ellos pueden manipular. Manipularon creo que fue a Herodes, que mandó matar a Juan el Bautista, y manipularon al rey Acab, porque al fin y al cabo fue nada más que un títere de esta mujer, en un sentido, ¿no? Estamos viendo de que hay algo que no es poca cosa. Ahora podemos ver de que Jesús nos advierte y le advierte a una de las iglesias que hay que tener cuidado con esta clase. Entonces estamos hablando de que no es algo que no puede estar afectando la iglesia, la infectó, la afectó además en algún tiempo, y que en este tiempo hay riesgos de esa clase de cosas también. El mensaje a Tiatira es de la No me iglesia preguntes, apocalipsis. si tú lo buscaste, Sí, lo Guillermina. Se lo leo, sí, pastor. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es algo bastante difícil de entender, ¿no? Claro, sí. Por eso decía un poco también lo que introduce, ¿no? La mujer esta, ¿no? El espíritu. Y como decía el pastor, la iglesia vive, nosotros vivimos esta realidad. Todo el cuerpo de obrero, tiene que estar preparado para esta influencia. La verdadera iglesia, ¿no? A veces uno habla como que no entiende, pero sabe que esto está ahí. Después hay, sí, porque ¿qué pasa? Hoy lo que se llama iglesia tiene cantidad de cosas que nos representa, entre comillas, y están contaminadas por cantidad de estas cosas. Esto es algo que a veces nosotros, supongamos, en la reunión, en cada área que nos toca a nosotros trabajar como cuerpo de Cristo, como representación de la iglesia. Si nosotros le damos lugar a todas estas cosas, eso se introduce automáticamente. Y uno tiene que estar preparado y pelear continuamente contra estas realidades que se van levantando. Es un estado de gobierno, como dice el pastor. Quiere gobernar continuamente. Belén iba a decir algo. Sí, que hay mensajes. Tenemos un audio, pero no sé si lo vamos a poder escuchar. Y también tenemos por Facebook, tenemos a Sandra, Janet. Creo que nunca leí un mensaje de ella. Dice, buenas noches, saludos a todo el equipo, bendiciones. Un saludo para Durazno. ¿No? ¿Es Sandra, no? Sí. Ah, está. Por un momento Saludos no sé, para me los equivoqué. para los hermanos y para la hermana querida Sí. Durazno. Pocha Soto dice, el Señor bendiga a todo el equipo, saludos. Y Vanessa Sosa dice, bendiciones a todo el equipo, saludos a los hermanos de Civils y Alianzas. Saludos para los hermanos de esos lugares y bueno, para todos, ¿no? Pocha Soto dice, Jezabel fue quien intimida a Elías. Y Adriana Gutiérrez dice, buenas noches escuchando. Un saludo para ellos. También para todos nuestros compañeros de obra aquí que están escuchando ahí de sus hogares, terminando el día bajo en este caso sobre este tema un poquito delicado, ¿no? Porque no se trata solamente de algo personal y de una forma de resolver a través sino que es algo que puede estar en acción y no es algo fácil de poder eliminar, por lo que podemos ver en lo que son los contextos bíblicos. Si en el Antiguo Testamento podemos ver esa realidad y que se trasciende los tiempos y llegamos al Nuevo y llegamos al final de los tiempos, lo que implica Apocalipsis, y todavía aparece este nombre operando, estamos hablando de que no es algo como podríamos decirle no de prestar la atención, ¿no? Que es algo de atención. Tal vez como dijo Pablo, si nosotros nos damos cuenta, esa clase de actitud
siempre está buscando meterse y dominar. Y los hay, que los hay. Buscan, por lo que dice ahí, por lo que tú decías, seduce. Es decir, está como que mostrando alguna dulzura, alguna atracción a lo que son los líderes, los siervos, aquellos que están en alguna actitud, en alguna decisión que tienen que tomar, y en esa seducción, por supuesto, hay una manipulación, hay un interés de torcer, porque obviamente si hay un campo espiritual y ese campo es diabólico, el fin principal es de derribar la autoridad de la iglesia. Y obviamente que Dios no nos va a otorgar autoridad si nosotros estamos siendo atrapados en la seducción de esta clase de pecados. Porque obviamente no le podemos decir a Dios: Señor, dame autoridad, ayúdame a poder reprender, actuar bajo esta realidad, cuando al mismo tiempo yo estoy siendo dominado por. Entonces si esa clase de acción domina nuestra vida, nos domina el amor al dinero, a la gloria, al sexo, a las pasiones desordenadas, a toda esa clase de cosas, si eso nos domina, nos daña, toma el control de lo que implica toda esa clase de influencia, de poder, de dominio, de idolatría, de fornicación. Idolatría no estamos hablando de tener un santo, no preciso tener un santo para ser idólatras. El asunto es perder de vista a quién hay que adorar y a quién hay que tener en primer lugar. Si eso ya está ahí, ya empezamos a darnos cuenta de que hubo algo. Si hay adulterio, si hay fornicación, hay algo ahí que no está bien. Entonces hay que ver que hay ciertos como resultados, no, síntomas que pueden llegar a decir: hay que tener cuidado con esto. Y a veces no viene atrevidamente a enfrentar. Primeramente viene ahí, ¿no? Claro. Seduciendo. Como una influencia solapada. Totalmente. Así, como una apariencia, como dice, que si le fuera posible engañar, ¿no? Ella quiere como que engañar a uno de los escogidos, y como usted decía, engañar a... No es si fuera posible. Ahí dice en Apocalipsis otra cosa. ¿Qué dice? Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, y que se dice, profetiza, enseña y seduzca. Es decir, no estamos hablando de que si fuera posible. Está diciendo que está pasando. No está diciendo si fuera posible. Le está hablando que hay una permisión de una iglesia que acaricia algo cuando tiene que eliminarlo. Es decir, hay una autoridad que Dios le da a su iglesia en este caso, pero la iglesia no actúa bajo esa autoridad, sino que como que se ve que acomoda, porque tal vez lo que esta mujer está haciendo en este caso no implica solamente, vuelvo al punto, una idolatría visible. Estamos hablando de cosas escondidas. Estamos hablando amor a cosas que no son no vas a decir: eso es del diablo. No, cosas que empezás a involucrarte, a meterte, a equivocarte, en la cual vos permitís que, aunque sabés de que eso no es totalmente, no es de Dios, pero pensás que no es totalmente malo. Bueno, son seducciones, son cosas pequeñas que van causando un deterioro. ¿En quién? En la iglesia. Por eso viene la reprensión. La reprensión viene porque ante la advertencia del Señor, ante esa acción, se permite igual esa clase de cosas, ¿no? Hay una pregunta por Facebook de Gabriela. Dice: si un miembro ve eso, ¿debe aconsejar que se aleje del cuerpo? Y la siguiente pregunta dice: ¿un cristiano puede tener ese espíritu? Bueno, vamos a... ¿Hay otra más? Hay un mensaje de Pablo Dale. Batista. Dale. Es largo. Bueno, alguien lo va a leer. Dice así: Pablo Batista, 6 manifestaciones que trae el espíritu de Jezabel. ¡Fua! Pensé que era es él. No lo lean todo sobre los títulos. Ah, bueno, ahí ya, justo que suerte que le dice: no lo lean todo sobre los títulos de cada punto, son características del espíritu de Jezabel. Es de un estudio sobre este tema. Disculpen. 1. El espíritu de Jezabel trae manipulaciones y control. Manipulación y control, vamos por ahí, ¿no? Sí. Hablamos un poquito sobre eso, genial.
2. El espíritu de Jezabel trae rebeldía. Bien. 3. Jezabel tenía una compañía de 850 profetas adoradores de Baal. Es decir que... Hoy no tiene 800, pero tiene 8, 4, 3, por claro, ahí siempre. es de agrupar gente, es de rebelarse, pero al mismo tiempo de agrupar influenciando. 4. El espíritu de Jezabel amenazaba a todo el que hiciera oposición. Espíritu justa, tal Si cual. no haces esto, es la sensación que se siente. Si no seguís la corriente con nosotros, tal Sí, cual. y obviamente que no es, vos decís, ay, pero no pasa, pasa. Lo que pasa que a veces nosotros estamos con los ojos distraídos y con la mente distraída, pero hay grupos de personas a veces que tienen esa tendencia y como que quedan como rehén del grupo, prisioneros del grupo por la sensación amenazante que hay dentro del tono que se mueve dentro de esos cuadros. 4. El espíritu de Jezabel siembra desaliento y desánimo. 6. Este espíritu se mueve conjuntamente con espíritus de seducción. Lo que quiero decir, el espíritu de Jezabel siembra desaliento y desánimo. Eso se ve en los cristianos, o sea, entre nosotros, a veces entre hermanos, que a veces no entendemos, no podemos ver algo más allá. Y es porque ese espíritu ha sembrado en nosotros esa realidad, desaliento y desánimo. Y estamos ahí, pero ¿por qué? Porque literalmente ha sido un engendro, pero es porque no encontramos no podemos mirar más allá de lo que decía el pastor. Es un espíritu, no se ve, está. A mí me hizo acordar a un personaje bíblico, pero del Antiguo Testamento, que también quiso seducir al pueblo, Absalón. Absalón quiso seducir, trató de seducir al pueblo, de ir solapadamente, fue rebelde ante la autoridad, tiene muchas características. Sí, pero vamos a hablar de Jezabel. Sí, no, con ese espíritu, hablando del espíritu, no de Jezabel, ¿no? Acá nos preguntaron, ya vimos, nos habían preguntado cuáles son los posibles blancos de este espíritu en la iglesia, que ya lo estamos viendo un poco, y cómo nos defendemos del espíritu de Jezabel. Bueno, igual vamos a terminar porque preguntó Gabriela. Gabriela 2 preguntas hizo ahí, ¿no? Una, Si un miembro ve eso, ¿debe aconsejar que se aleje del cuerpo? claro, es decir, si esas cosas uno las puede percibir, no Sí. entiendo de la eje del cuerpo, no sé qué significa eso. Yo creo que si una persona percibe de que hay una tendencia en realidad que tienen estos síntomas, bueno, ahí es donde uno tiene que darse cuenta de que hay algo allí que no está bien. No está bien. Y ahí se maneja la independencia, una autoridad independiente. Si uno quiere hacer algo en el Señor, debe estar sujeto a autoridad. Y esa clase de cualidades son justamente las que se manejan por detrás de la autoridad. Y cuando van a la autoridad, no van con la verdad. Van seduciendo a la autoridad, mostrándole el color que ellos quieren mostrarle. Y salen con la permisión. ¿Por qué? Porque mostraron esa realidad. ¿Se entiende? Entonces, a veces nosotros caemos, la autoridad cae en conceder algo que vino con engaño. Y es la seducción, ¿se entiende? Esas cosas suceden, es muy general, estoy hablando de un punto de vista de que nosotros somos iglesia, pero eso en la iglesia general, en lo que estamos viviendo hoy en día, es muy sutil todo esto, lo que estamos hablando, ¿no? Y hay que estar más atento, ¿no? En pequeños grupos uno se va dando cuenta, en pequeñas expresiones se va dando cuenta qué es lo que está movilizando ese corazón. Y si no hay un poco de esa realidad. Hay personas que están honestamente contenidas, pero apenas se le ofrezca el espejito, caen en la tentativa. Y ahí te das cuenta de que le es fácil dejarse seducir por esa clase de debilidades que el enemigo sabe cómo envolver al cristiano. Estoy hablando, no estoy hablando ahora al del mundo. Al del mundo sí lo domina, pero ellos festejan y celebran esa clase de cosas como algo correcto y bueno. El problema es el cristiano que a veces está con una pérdida de vista. Entonces ellos caen bajo ese encantamiento, ¿no? Porque no le va a vender nada que no les guste. El cristiano a veces piensa que no hay, o sea, no se da cuenta que no hay una lucha. Exactamente,
Exactamente. Pero caen en el apetito natural de ellos, porque todo ser humano no le desagrada esa clase de cosas. Es como siempre decimos, ¿no? Ay, si una muchacha, bueno, pues la convertimos, y bueno, si el muchacho igual, sabiendo de que es desobediencia, igual lo haces. Y así cantidad de cosas que están fuera de lo que el orden de Dios ha marcado. Y ese espíritu anda buscando siempre cómo atrapar. Ahora, ¿puede haber cristianos movidos en esa clase de actitud? Bueno, por lo que dice ahí, en Apocalipsis dice algo importante. Dice que, basado en algo, ¿no? Lo que dice, yo estoy esperando que salgan de esa condición. ¿No dice? Amén. Sí, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bien, entonces estamos hablando de que hay una advertencia de que Dios conoce características que están movilizando ese remanente, ese grupo de personas, características que están llevando por malos caminos, y Dios le está advirtiendo de que está viendo esa acción, que la está observando, y que es un error dejarse atrapar, envolver por esa acción. Y Dios le dice, mira, es necesario de que eso cumpla un ciclo, pero esto es un tiempo. Esto es según la respuesta a Gabriela, ¿no? Es decir, ¿existe la posibilidad? Sí, existe la posibilidad de que nosotros podamos dejarnos seducir y a veces ser parte del el error. Claro. Ahí es cuando existe la advertencia para salir de ahí, ¿no? Dios nos está dando tiempo para que no nos dejemos envolver en esa clase. Ojo, es general, fundamentalmente para las autoridades. Totalmente, porque No. en el libro de los Reyes, uno cuando estudia el libro de los Reyes justamente estudia la referencia del comportamiento del gobierno, de la representación de Dios. Estudia las autoridades y todo lo que gobierna. Cuando uno habla de Acab, enseguida va a Jezabel, que es la que hizo uno de los mayores estragos en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando se supone que el rey de Israel, hablando del pueblo del pueblo escogido de Dios, tendría que tener una característica, y entonces ella apunta a quiénes. Como decía el pastor en la prédica, ¿no? ¿Qué se dice de nosotros? ¿Quiénes somos? Y bueno, por los frutos uno dice quién es, ¿no? ¿Qué permitió la autoridad? ¿Qué es lo que permite? Permiten estas realidades, permiten espectáculos, permiten esto, permiten, y cantidad de cosas, ¿no? Y cada obrero Permiten también. política. Es decir, uno dice, ay, pero no, todo es una seducción a perder de vista el objetivo de Dios. El punto más importante es Jesucristo, es el Señor. Pero cuando hay otras cosas que enriedan el corazón, que atrapan, que vos empezás a perder de vista la cruz de Cristo, el mensaje del Señor, el amor del Señor, la gloria venidera, y empezás a mirar todo hacia acá, eso es lo que tiene que ver. Eso fue lo que esa clase de manipulación llevó al rey, llevó al pueblo, llevó a toda que Dios se desagrada y terminaran en cautiverio, más cautiverio, por esa clase de acción. Y la palabra nos enseña, mirando esa clase de testigos, es decir, mirando todo lo que aconteció en el pasado, porque Antiguo Testamento, ¿para qué está? Está justamente para que aprendamos y descubramos cómo actuó Dios ante la rebelión de nuestros actos. El ser humano, ayer cuando leíamos sobre Corintios, fue que leíamos, ¿no? Sí, 1 Corintios 10:23. Bueno, ahí Pablo dice claramente, dice así, estas cosas se dieron como ejemplo para que nosotros, para que no, de alguna manera, para que esos ejemplos nosotros no lo hagamos de la misma manera. Es decir, si codiciaron ellos y Dios los castigó, no codiciemos, dice el Señor, ¿no? Si ellos hicieron idolatría, nosotros no hagamos idolatría, porque si no vamos a vivir las consecuencias de nuestra idolatría. Si de alguna manera hubieron fornicarios, no hagamos lo mismo. Si tentaron al Señor, no tentemos al Señor. Todo eso es ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Para eso está esa ilustración. Si no, necesariamente las consecuencias también vienen conforme a lo que nosotros hemos decidido hoy hacer. Si nosotros queremos hacerlo, bueno, pero después no digamos, ay, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Entonces todo lo que es esa clase de mezclas y alianzas que a veces se hacen, llevan a una X confusión.
porque pierden de vista, y si hay un referente, si hay un líder, que pierde de vista la óptica, obviamente que el pueblo también. Pastor, quiero decir algo, ¿no? Sí. No, esto no tiene género, no es que es mujeres, es un espíritu que ataca a mujeres y a hombres, o sea, ataca el cuerpo. No quiere decir que sea porque si no, Sí. capaz que una mujer que se está enganchando está diciendo, nos están hablando a nosotros, no, nada que Es ver. que justamente Valeria acaba de mandar un mensaje al WhatsApp bueno, acá. Sí. Dice: bendiciones, muy interesante el tema. La primera característica que muestra este espíritu es la seducción a los siervos de Dios. Pero por lo que entendí, y me surge la pregunta de que si ese espíritu se manifiesta siempre a través de las mujeres o solo fue en ese contexto. Saludos, y después pone: ya el pastor me está contestando. Buenísimo, un abrazo grande para ella. Y es como dice Pablo, ¿no? No se trata de que sí está como personificado en la mujer, porque en este caso fue una mujer la que hizo esa físicamente, pero detrás de ella estamos hablando del espíritu que la movilizó a ella, ¿no? Estamos hablando de que llevaba a toda clase de aberración, de toda clase de idolatría y pecado y sacrificio. Habían cantidad de cosas que se hacían porque esos dioses precisaban esa clase de adoración. Entonces todo eso implicaba una cosa, implicaba otra. Nunca ninguna clase de idolatría comienza de una manera bruta. Nadie comienza idolatrizando algo de una manera diciendo yo nací idolatrizando. No, hay una educación que te lleva. Cuando querés acordar sos rehén de esa idolatría, sos prisionero. Cuando querés acordar sos tenés tu ídolo. Porque Sí. es así. Es como una esclavitud. Y porque bueno, las- a ver, yo soy hincha de Peñarol, sí, pero vamos un día a la cancha de Peñarol, vamos a la Peñarol, qué bueno, vamos los domingos, el quinto domingo querés ir solo. O Nacional, por supuesto, ¿no? Nacional, vamos a la cancha Nacional. Bueno, dentro de un año vas a querer ser hincha Nacional. Fanático. Ahora, se está terminando el programa, ¿no? Pero Pastor, tiene también la parte buena. Esto no lo ignora Dios, ¿no? Todo este movimiento. Porque después viene alguien que la va a eliminar a Jezabel. Le va a poner corte, ¿no? Dios mismo manda a levantar a Jehú para que hiciera juicio sobre Israel. A Elías también, a Eliseo iba a suceder a Elías, y el otro que no me acuerdo, que creo que era sobre la otra parte, ¿no? Sí. En el cristiano también vivimos esta realidad, ¿no? Es inevitable, uno no puede, tiene que aprender a convivir con estas realidades y aprender a afrontarlas, ¿no? Que fue lo que un poco estudiando uno se da cuenta que Jehú hizo lo que quiso, ¿no? A veces uno es medio legalista con uno mismo ante cierto comportamiento, lo que quiero decir. A veces uno agarra y dice, ay, ya, pero tiene que aprender que como cristiano o como una persona que está experimentando el poder de Dios, y como es el poder de Dios, que es solo el poder de Dios el que te permite, muchas veces uno opera a veces en su propia realidad, queriendo eliminar ciertas cosas y no es por fuerza. y no es por fuerza, pero es bueno cuando uno sabe de que Dios va a traer la sentencia, y ya lo que Dios vos ves, porque esa mujer es defenestrada, y cómo termina Cap y todos los seguidores de ella al principio, pero después también vemos cómo termina Cap y ella, ¿no? Que aún dice que los perros lamían la sangre de ellos, y es terrible, ¿no? La sentencia. Y ¿sabés qué? Lo que me llamaba la atención, que en un momento este hombre acá, cuando escucha la sentencia del profeta, él dice que se humilla, y después dice, no haré esa sentencia sino después en tus hijos, ¿no? Pero también termina terrible él y esta mujer, ¿no? Y este espíritu, y termina defenestrado y expuesto, porque ella, como decía el pastor hoy, que ella es el significado del nombre de ella, que era la no exaltada, ¿no? Pero después la sentencia de Dios es totalmente pública, ¿no? Porque ella intentó destruir el pueblo de Dios. Mauricio me dice Ben-Hadad, rey de Siria, pero no era Ben-Hadad. No, Era Jehú, Eliseo, y había otro que iba a hacer juicio también sobre Asiria. sí.
no me acuerdo. Pero bueno, está. No era un poco el ¿Qué dijiste vos? Jehú, Eliseo sucedía a Elías, y el otro era Otro rey. no era un rey, era un gobernante. No, me parece que era un rey de Judá, otro rey del norte y el otro era el profeta. Eliseo. Sí. Pero bueno, no importa, igual, Jehuel que la el que la aquí. pasa a guillotina enseguida, ¿no? En estos tiempos es un poquito más complicada la cosa porque no es, te voy a decir, no es algo físico, porque quien murió allí fue la mujer nada más. Claro. Lo que el espíritu no. Es decir, no se puede eliminar un espíritu en este caso. Por eso este espíritu implica eso, implica algo que trasciende, no va más allá de una persona. Lo que se personifica así con todo su nombre, apellido, vamos a decir así, en Jezabel. Pero el Nuevo Testamento la toma, la palabra de Dios la toma como referencia para que entendamos qué clase de mover espiritual a veces pueden haber trascendido en todos los tiempos y que se pueden seguir introduciendo en este tiempo, ¿no? Intentando dañar a los escogidos de Dios, porque ese es el objetivo, ¿no? Hacerles perder el ánimo, el aliento, confundirlos, llevarlos al pecado, a enfermarlos, a idolatrizar, a fornicar, a adulterar. Toda esta clase de cosas son las acciones que primero ya están operando en el mundo, pero que quiere impedir que la iglesia se conduzca fielmente. Y lo que podemos ver que no es alguien cobarde en ese aspecto, aunque es cobarde por su acción escondida, no es cobarde en enfrentar e ir en busca de lo que tenga que buscar. Es decir, que uno puede estar en una acción muy como Elías estuvo enfrentando y degollando, pero se paró enseguida como para poder enfrentarlo a Elías luego. Entonces estamos hablando de que es un mover de autoridad. Por eso la palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra autoridades, contra dominio, contra potestades. Es decir, es un mover más allá de un estado. Pero tenemos que considerar de que nuestras realidades pueden estar siendo afectadas por eso que se mueve ahí, ¿no? Edward Jorge dice Asael, rey de Siria. Asael. Bien. Karen Brusene dice bendiciones hermanos y tremendo el programa, lo cual trae la luz porque el diablo es muy sutil y astuto y bueno, es para una continuidad. También por Facebook tenemos mensajes antes de que se siga con las preguntas, que no son medio como que se me trancó el Facebook. Fíjate ahí, Adri, las preguntas de arriba, ya que acá no se me... un poquito más arriba. Ahí, no, más tan arriba no, un poquito más abajo. Ahí, eso ya lo leímos, más abajo. Ya lo leímos todo en eso. No. Ahí, ya que Ramos dice bendiciones escuchando y viéndolos. Y Valeria Galván dice buen aporte respondiéndole a Pablo. Ahora sí. Sí, no, yo miraba, ¿no? Qué tremendo, qué espíritu es, ¿no? Porque después, ahí en la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Yo miraba cómo le dicen que le habla de las profundidades de Satanás. Qué espíritu tremendo que intenta destruir totalmente. El silencio de la conductora. Me quedé, no, les comento, me quedé pensando eso. Porque es conductor y panelista también. Ah, claro, no sabe que... Sí, no, en este caso me pasaron el rol de las preguntas y perdón si no lo he hecho muy bien. Y lo que me bendecía que siempre hay un remanente y Dios alienta a ese remanente y le dice, pero no les impondré otra carga. Allí le dice a la iglesia de Tiatira. Le abre los ojos, le habla de su condición espiritual, pero a los que no han caído en ese engaño, en esa seducción, también Dios mismo
Lo duro que es el juicio, si uno lee a la carta, ¿no? Así tal cual está escrita, ¿no? Porque si uno la lee y la toma literalmente y la quiere plasmar, y uno puede decir esto, ¿cómo lo podemos tomar? Hay cosas que son de interpretación y otras a veces hay que tener cuidado con su total interpretación. Pero sí podemos ver que hay consecuencias y hay efectos que causan esta clase de convenio que se puede hacer con esa clase de espíritus que están ahí. Porque tienen que estar ahí, porque la iglesia es obviamente que su identidad es espiritual y enfrenta campos espirituales y no enfrenta solamente campos naturales de pensamientos humanos, sino influencias con tendencias, como en todas las cartas vamos a poder ver, de que hay movimientos espirituales que están queriendo impedir el recorrido correcto de la iglesia, el mover correcto. Pero dice cosas duras, ¿no? O mejor dicho, cosas que van a afectar a aquellos que deciden mantenerse dentro de esa línea, esa corriente, ¿no? Y eso es importante, porque a veces nosotros queremos curar heridos, y está bien, queremos ayudar a todos y queremos curar heridos, pero hay quienes, se podría decir, como dice aquí, están conviviendo con esa realidad. Y aunque Dios le esté advirtiendo de que eso es dañino para la iglesia, para el pueblo, para todo, y aunque la palabra de Dios venga, ellos consideran de que eso no es malo. Y aquí dice en este caso, ¿no? Yo le tengo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse. Bien. Dice, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, hay una posibilidad de esperanza, por supuesto, está dando esperanza, dice. Que si tú salís de esa condición, pero hay que ser honesto, el problema es que a veces el corazón humano no quiere darse cuenta de que estás en un sentido dejándote acariciar por esa clase de pecado, de error. Y lo más triste es que obviamente que detrás de ti hay otros que son seducidos, porque es lo que pasa cuando los ejercicios que vos estás haciendo pueden implicar que otros también los hagan. Es sutil, pero aquí nos advierte, dice, no, yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Miren hasta dónde Dios nos está divirtiendo, como diciendo, tal vez ustedes creen que nadie los ve, pero cuando vengan los efectos de esta acción escondida, es porque yo he visto lo que estaban en sus mentes y en sus corazones, y están viviendo las consecuencias de esa rebelión escondida. Es decir, de ese dejarse atrapar por esas acciones. Bueno, que Dios nos ayude, ¿no? A todos. La verdad que es algo fuerte. Quien nos mandó la pregunta, bueno, que estudie un poco más también y que busque ahí más. Me parece que hay tanta cosa de esto sí, que... sí, hay peligroso también, ¿no? Y después, como dice Guillermina, hay quienes no. Es un remanente, ¿no? No me parece que no es la mayoría. Pero hay un remanente, en este caso, para el periodo de esta iglesia, porque hay que entender que esto fue un periodo tal cual de los periodos de la iglesia, ¿no? No se trata de que esto es del presente. Esto fue en un periodo de la historia de la iglesia que aconteció tal cual acá está escrito. Pero al mismo tiempo también es algo que se puede estar viviendo en nuestros tiempos de alguna otra manera. ¿Se entiende? Es decir, es algo que ocurrió, es algo que de alguna manera nosotros, vamos a decir así, una iglesia puede estar viviendo, pero al mismo tiempo es algo que puede estar viviendo en una corriente dentro de las iglesias. Es una influencia que puede estar afectando también al ejercicio correcto de la autoridad de la iglesia. Duro, pero bueno, amados queridos, cada uno mire y vea si sus caminos están conforme a la palabra de Dios, a la educación del Espíritu, y bueno, y ojalá y quiera Dios de que si esto sirve, usted pueda salir. Amén. Y no acariciar más. Y si no, de alguna manera, si está entre ese remanente, bueno, manténgase ahí, como dice la palabra, ¿no? Que bueno, que es bueno mantenerse firme dentro de aquellas cosas que hemos recibido. Y el oyente nos preguntaba cómo nos podemos defender, ¿no? Y estando alerta
también es una posición, estando alerta ante eso, ante lo que se mueve, ¿no? Poder, ¿es una forma de defensa? Es una, Sí. pero yo estoy alerta. Pero si no estoy vestido es como estar alerta y salir corriendo luego. Claro. Ahí vienen los ladrones y yo estoy alerta, pero no tengo mi armamento puesto, no alcanza. Entonces yo creo que alerta está bien, hay que estar despierto, pero hay que estar vestido. Entonces hay que entender de que Dios nos dijo, miren, hay que estar firmes, hay que estar alerta, hay que estar vestido, hay que estar atento. De alguna manera hay un armamento para poder resistir y enfrentar esta clase de movimientos espirituales que se mueven. Pero alerta es la primera, porque si vos por más vestido que estás durmiendo no te sirve nada. Pero no quiere decir que con estar alerta ya estás libre de consecuencias. Vos podés estar alerta, pero tenés que estar nutriéndote en la palabra, sosteniéndote en oración, buscando servir como el Señor nos manda, haciendo obras correctas como cristiano, con la espada, como dice. Estoy tratando de hablar lo que Jesús o el autor nos describe sobre Efesios 6, ¿no? La armadura que nos protege. Que hablamos, ¿se acuerdan la vez pasada? Sobre aquellas cosas de cómo mantenernos. Y era importante firmes dentro de esa realidad. Entonces teníamos que estar en una condición correcta para poder estar presto, con la paz en el corazón, con el amor del Señor, con la palabra del Señor, con el Espíritu del Señor, con todo lo que nos ayuda a poder mantenernos firmes y no caer y resistir. Bueno, Guille no tiene ni Gloria a noción Dios. del horario. no, Gloria- y no, ya no. son y cuarto casi. Pero no sé qué ¿Qué? es. Algo más. No. Hasta aquí, y bueno, una bendición. Gracias a Dios también por las preguntas que envían los oyentes y me bendijo, ¿no? Me bendijo muchísimo, si me preguntas eso, me ha bendecido muchísimo el programa y estar escudriñando y sabiendo, ¿no? Lo que se mueve aún en este día, y qué bendición que Dios ya nos ha dado esas armas para resistir en el día malo y estar firmes, como decía. Yo la verdad que, perdón, a veces me da cosa, pero a veces me da tristeza ver cuánta gente y cuántos ministerios, siervos de cualquier índole y tremendos hombres y mujeres de Dios, iglesias, están como envanecidos, pero no porque quieren, sino como que hay algo ahí que justamente tiene que ver con todo esto, y que les impide poder cumplir libremente su actividad ministerial, ¿no? Y uno ve a personas, y en este caso sí ve muchas mujeres empoderándose de autoridad y ejercicio porque son esposas. Ya hoy uno se da cuenta ahí, y la influencia que causan los movimientos que traen sobre los líderes y pastores porque son las esposas. Con todo respeto, a veces hasta en eso. Y así familias, y así todo lo que usted me quiera decir. Que no son llamados por Dios para ese ejercicio, sino son llamados porque, bueno, no sé, porque es una corriente que envolvió este tiempo y bueno, que le adjudicó. Cosa curiosa, solamente en estos tiempos, cosa curiosa que en 2000 años de historia nunca hubieron tantos apóstoles y tantos profetas y tantas pastoras como en este periodo de tiempo. No sé cómo se construyó la iglesia, vamos a decir así. Y estoy siendo un poco como delicado, ¿no? No, qué delicado, estoy siendo irónico. Exactamente, irónico. Desde el comienzo de la iglesia hasta hoy, pero en este periodo esta gran influencia, ¿qué pasó acá? Sí, hay una respuesta para eso. Nada más cuando dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos y falsos. Solo dice acá, ¿lo querés leer vos, Belén? El no, último. menos. Bueno, y yo también me despido con esto. Así es, qué tema precioso. No se predica ya de estos espíritus, a tener cuidado, etcétera, dice Beatriz Otolani. Bueno, muchas gracias, Beatriz. De mi parte también pensar de que esta realidad es triste, como dice el pastor. El pastor, claro, como pastor lo apunta a los pastores y a esas realidades, pero uno también, como cuerpo, muchas veces no discierne esta realidad, no lo ve,
y empieza a dejarse llevar por estos espíritus. Y bueno, una bendición el programa porque justamente creo que Dios nos está arrojando luz. Una de las cosas que decía Guillermina, cómo hacemos para bueno, la armadura, ¿no? Pero también continuamente poder ir al espejo y que el espejo refleje a ver cómo vamos caminando, ¿no? No dejar de congregarnos también es una realidad que nos hace muy bien porque continuamente nos va alumbrando. Bueno, me quedo escaso porque sinceramente me quedo sentenciado, porque esto no es algo que a uno no le afecta, ¿no? Digo, porque uno es parte de la iglesia, como dice, qué pena que esto no se predica. ¿Y quiénes van a predicar de esto? Los verdaderos cristianos, los que puedan discernir si sobre uno mismo está siendo afectado por las cosas del mundo, por cosas, o está yendo en pos de aquel que lo llamó, y ahí estamos. Sí. Como decía el domingo, como venía la prédica el domingo, si dejamos todo Sí. por el Señor y Él es el primero o no en nuestra vida. No lo más. Te toca a vos, Adrián. Bueno, no voy a repetir todo lo que dijiste porque es más o menos lo que, ¿no? Para no ser repetitivo y bueno, que gracias a Dios que nos está alumbrando hoy con su palabra y que nos confronta con esta palabra de que podamos estar, ¿no? Alertas, como dijo Guille hoy, y bueno, luchando con esto siempre. Bueno, sí. Yo no tengo mucho para decir sobre esto que se habló, pero algo que me bendijo fue más bien por el otro lado, por la audiencia, que se haya que le haya gustado, ¿no? Esto que se trajo a la mesa y que les haya bendecido, porque como que se animaron a poder mandar mensajes y decir que les sirvió. Gente que normalmente no escribe, pero escribieron y eso me bendice, y que también esto le haya ayudado a ellos para alumbrarlos, como estaban diciendo nuestros compañeros. Y por mi parte es algo que yo no había conocido, no conocía del tema, entonces algo conozco, me falta conocer más porque todavía mucho no entiendo, pero bueno, seguir. Pastor. Yo, bueno, realmente he dicho de todo. Saludos a Lenka, hay que mandar saludos, que siempre me manda unos preciosos temas, a veces para que yo memorice. Un abrazo grande para todo Tacuarembó. Y bueno, para todos los hermanos que están escuchando de diferentes rincones, aunque no envíen mensaje, Blanquillo, Sarandí, no sé dónde más, Buenos Aires, Paso de los Toros, Artigas, Bella Unión. Bueno, yo saludo a todos mis compañeros de diferentes colonias en todas partes. Hermanos queridos, como dijeron recién, es un tema muy profundo, pero lo importante es estar atentos. Y bueno, y pedirle a Dios que nos dé gracia para saber distinguir y no caer bajo esta clase de influencias que siempre están allí, ¿no? Si destronan a Jesucristo del objetivo principal de nuestro caminar, vivir como el centro de nuestra atención, hay algo allí que está moviendo nuestro corazón. Y no creamos que solamente es algo físico. Es físico, pero la seducción viene en cuerpo, en materia, en lo que usted quiera, pero viene detrás con una intención. Si usted pierde el objetivo, el ánimo, el deseo, usted dice, ahí lo pierdo porque, bueno, pero hay algo atrás. Si usted empieza a ponerle mucha atención a algo que antes no le gustaba, pero le empieza a encantar, a gustar, y termina mirando Netflix 14 horas y el celular 18, usted diga, esto fue una casualidad. No, siempre hay cosas que van destronando de nuestro corazón la prioridad de que el Señor esté en ese lugar. Así hombre, así mujer, así dinero, así fama, así gloria, así lo que usted quiera. Si Cristo pierde su lugar, usted tiene que entender que hay algo allí que lo quiere distraer. Y bueno, y ahí donde el Señor nos llama la atención de ustedes, peleen la batalla. Como buen soldado, peleen la batalla. Y bueno, peleémoslo juntos. Y bueno, a esta hora esperemos de que nos haya ayudado y nos haya sacudido un poco más para estar más despiertos. Dios mediante, mañana estaremos aquí en toda actividad y ensayo, y en la reunión también como en esta noche. Hasta mañana si Dios quiere. Señor, gracias te damos una vez más por esta noche,
por este tiempo de poder compartir un testimonio, una reflexión, tal vez un pequeño estudio y análisis, Señor, de realidades espirituales que están por encima de lo que nuestros ojos naturales ven. Pero confiamos en que tú lo ves todo, porque tu palabra dice que analizas, observas lo que hay en la mente y en el corazón de cada uno. Te pedimos que nos guardes, que nos limpies, que nos ayudes a saber interpretar y a buscar tu dirección a esta hora, Señor. Bendice cada oyente y guarda a nosotros de regreso. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos